bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición el poderme dirigir a ustedes una vez más en esta mañana preciosa de domingo que el Señor nos ha regalado. Un saludo fraterno para cada uno de ustedes de parte de Iglesia Bautista Jesús, el Buen Pastor, y de su servidor Walter Martínez, quien en esta ocasión vamos a tocar un tema muy especial una vez más sobre el estudio de la palabra de Dios. Y es que en este momento en el cual vivimos es necesario que cada uno de nosotros leamos la palabra de Dios, nos alimentemos de la palabra de Dios, porque solamente en ella encontramos vida, porque solamente en ella nosotros podemos encontrar la fortaleza que necesitamos en los momentos en los cuales necesitamos sentir el respaldo de Dios. Es por eso que el tema que vamos a tratar en esta mañana lleva por nombre Vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Voy a pedirle de que abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo número 119, versículo número 25. Salmos, capítulo número 119, versículo número 25. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Lo vuelvo a repetir. Abatida hasta el polvo está mi palabra, vivifícame según tu palabra. Y es que hoy en día muchas personas se sienten abatidos, muchas personas se sienten angustiados, se sienten tristes, preocupados a causa de problemas diversos por los cuales puedan estar atravesando. El salmista en este momento en el cual estaba escribiendo este salmo estaba pasando por una situación muy difícil. Y por eso es que él dijo, abatida hasta el polvo está mi alma, y se sentía angustiado, se sentía preocupado como muchos hoy en día se están sintiendo. Y él hizo una petición al Señor. Y la petición que él hizo a nuestro Dios es, vivifícame según tu palabra. Y es que nosotros podemos encontrar vida, podemos encontrar salud, podemos encontrar paz solamente en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es eficaz. Porque la palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos para poder tener ese consuelo en este momento por el cual el mundo entero está atravesando de angustia. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo número 4, versículo número 12. Hebreos capítulo número 4, versículo número 12. El escritor a los hebreos habló algo que es muy real y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y creo de que todos los que en alguna ocasión hemos leído la palabra de Dios podemos dar fe de cómo la palabra de Dios es viva, de cómo la palabra de Dios es eficaz para salvar, es eficaz para sanar, es eficaz para traer consuelo, es eficaz para traer sanidad al alma, es eficaz para romper ataduras, es eficaz para abrir puertas donde no hay, es eficaz en todo sentido la palabra de Dios. Y es por eso que el escritor lo dice, porque la palabra de Dios dice es viva. Y al decir que la palabra de Dios es viva, estamos refiriéndonos nosotros al origen divino que la palabra de Dios tiene, y cómo su poder permanece efectivo y trasciende, ¿verdad? A pesar de todos los siglos, a pesar de todo el tiempo, la palabra de Dios ha trascendido hasta este momento. A pesar de que han habido muchos intentos de destruir la palabra de Dios, a lo largo de toda la historia, nunca lo han logrado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es eficaz, porque la palabra es de Dios. La Biblia es relevante, la Biblia es trascendente, la Biblia es suficiente, la palabra de Dios es completa y es actual, porque muchas personas pueden decir, no, esa es una lectura antigua, se equivocan, porque la palabra de Dios es actual, sea la época que sea, la época en la cual estamos viviendo, la palabra de Dios es la misma. Y es que Dios es todopoderoso para lograr todo esto. Y es que Dios es
totalmente poderoso para lograr que la palabra de Dios permanezca siempre con la misma viveza, con la misma eficacia que a su inicio ha tenido. Dice de que es más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. La Biblia, la palabra de Dios, es tan relevante, así como nuestro Dios es inmutable, así como nuestro Dios es eterno. Así es la palabra de Dios. ¿Sabe? El apóstol Pedro, al hablar de la escritura a los creyentes, al hablar de la palabra de Dios a los creyentes, dijo algo muy certero, dijo algo muy especial acerca de la palabra de Dios, que nosotros debemos de entender cómo es la palabra de Dios nuestro guía, cómo la palabra de Dios debe de ser tu guía, mi amigo que me estás viendo en este momento. Mi hermano que me está viendo en este momento debe de saber que la única guía que nosotros, los hijos de Dios, tenemos es la bendita y santa palabra de Dios, y ella debe de ser el motivo por el cual nosotros compartimos día a día el evangelio, es porque creemos en la palabra de Dios. El apóstol Pedro, allá en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 1, primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo número 23, leemos y dice así. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1 y versículo número 23. Dice la palabra de Dios así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El apóstol Pedro estaba dirigiendo estas palabras a una audiencia que estaba dispersa por todo el mundo conocido en ese momento. Y dice el apóstol Pedro así: siendo renacidos de la simiente, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro estaba en ese momento afirmando que la palabra de Dios, dice, es la que vive y permanece para siempre. Creo de que no hay ningún otro libro que mencione estas palabras y que diga que su palabra vive y permanece para siempre, más que la palabra santa y bendita de Dios. Y es por eso que nosotros debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que día a día buscar el alimento espiritual que necesitamos dentro de la palabra de Dios. El apóstol Pedro lo sabía perfectamente bien, y él dice que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba, dice, se seca y la flor se cae. Y usted no me va a dejar mentir eso. La flor puede ser muy linda, muy preciosa las flores, pero llega el momento en el cual se seca y se cae. Y dice el apóstol Pedro de que la gloria del hombre es así. Porque muchos piensan de que van a vivir eternamente para siempre separados de Dios. Y piensan que todos sus logros, que todas sus cualidades, actitudes que tienen, todo el conocimiento que han logrado a lo largo de todo el estudio que han tenido, piensan que eso lo va a sostener y que eso lo va a vivificar, y se equivocan. Porque dice la palabra de que la gloria del hombre se termina, pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Toda carne, dice, es como hierba, y toda gloria de hombre como flor de la hierba, que hoy está y mañana ya no está. Es por eso que día a día tenemos que buscar la presencia del Señor. Día a día tú tienes que buscar el adorar al Señor, el estar en comunión con el Señor, el estar adorando continuamente a nuestro Dios. Es lo que necesitamos todos para poder tener esa comunión con el Señor, para poder vivir eternamente y para siempre, y para poder disfrutar de la palabra del Señor. Tenemos que buscar estar en adoración con el Señor constantemente. Y qué lástima que muchas personas no quieren
estar en comunión con el Señor. Qué lástima que muchas gentes hoy en día, a pesar de las dificultades que están viendo, a pesar de los tropiezos, a pesar de todo lo que está viviendo el mundo entero, aún así no buscan de la presencia del Señor, aún así no buscan el alimentarse de la presencia del Señor, aún así no buscan alimentarse de la palabra de Dios. ¿Sabe? El mundo entero está pasando por una situación de pandemia totalmente difícil para muchos. Digo para muchos, porque para todos aquellos que creemos en el Señor tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza viva. Sabemos de que hay alguien que está de nuestro lado, que nos cubre, que nos protege, y que todo lo que le pasa al Hijo de Dios es la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos consuela a cada uno de nosotros. Y eso es lo que te debe de consolar a ti, mi amigo, mi hermano que me estás viendo en este momento, al saber de que la palabra de Dios es viva y es la que permanece para siempre. Y que tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 6, nuestro Señor Jesucristo dijo unas palabras que son muy especiales y muy relevantes, hablando acerca de lo que es la palabra de Dios que es viva. El Evangelio de Juan, en el capítulo número 6, versículo número 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Oiga, el Espíritu, dice nuestro Señor Jesucristo, es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice nuestro Señor Jesús, son espíritu y son vida. Qué importante es el darle la preeminencia siempre a nuestro Señor Jesucristo y a sus palabras. La palabra de Dios dice de que son espíritu y son vida. Y es por eso que tenemos que ponerle especial atención a la palabra del Señor. Es por eso que en esta mañana hemos querido tratar este tema de cómo la palabra de Dios es algo especial y que debe de ser algo primordial en la vida de todo hombre, en la vida de todo cristiano. La palabra de Dios no debe de faltar, debe de estar presente siempre, día con día, en todo lo que el hombre hace, en todos los planes que tengamos. La palabra de Dios tiene que estar presente siempre para que puedas ver la gloria de Dios. Es por eso, ¿verdad, mi amigo, que tengo que decirte algo? Tú tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón. Tú tienes que recibir a Jesucristo hoy en tu corazón para poder tener vida y para poder gozar de la llenura del Espíritu Santo y para poder gozar de una relación perfecta con nuestro Señor Jesucristo y para poder adorarle con todo el corazón, para poder gozarte delante de la presencia del Señor, para poder entonces mantener esa comunión con el Señor. Primero tienes que recibirle como tu único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque su palabra es espíritu y su palabra es vida. Y su palabra es viva y es eficaz, como lo leímos hace unos momentos. La palabra de Dios está en nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Él pide de que abras tu corazón. Que abras tu corazón a Jesucristo para que Él pueda venir y morar dentro de ti. Y el Espíritu Santo que va a venir a morar dentro de ti es el que va a hacer que tú puedas discernir la palabra de Dios y gozar y alimentarte de la palabra de Dios. Quizás tú puedas decir en este momento, mi amigo que me estás viendo, es que yo abro la Biblia y no la entiendo. Es que yo abro la palabra de Dios y no la comprendo. Es que yo quiero tener comunión con el Señor, pero no lo logro. Y no lo logras, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios no mora dentro de ti. Permite que el Espíritu Santo de Dios more dentro de ti y va a haber un cambio radical en tu vida. Tú te vas a gozar delante de la presencia del Señor y vas a gozar leyendo la palabra de Dios, porque hay muchos que dicen: yo abro la palabra, empiezo a leer y al momentito ya no puedo leerla porque me da sueño, porque no la entiendo, porque no la comprendo y desisten de leerla. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti, Él es el que hace de que tú le sientas gozo, que tú le sientas, ¿verdad?, ese deseo de alimentarte constantemente de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿verdad?, es espíritu y es vida. La vida de la palabra de Dios está en nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo número 6, versículo número 35. Ahí un poquito a donde estábamos. San Juan capítulo número 6, versículo número 35. Dice la palabra de Dios así: Jesús les dijo a los judíos: yo soy el pan de vida. El que a mí viene
nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo mismo está diciendo en esta mañana, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dos cualidades importantes en la vida de todo ser humano. Dos cosas muy importantes que tipifican a nuestro Señor Jesucristo y que Él puso de ejemplo en esta palabra. Y Él dijo, yo soy el pan, comida que todo hombre necesita. Y Él dijo también que el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca jamás tendrá sed. Dos cosas que el hombre está siempre constantemente teniendo. Y es que todos, por naturaleza humana, sentimos hambre y sentimos sed. Y el Señor Jesucristo se tipificó Él como el agua de vida y como el pan de vida. Y Él dijo, todo aquel, ¿verdad? Yo soy, dijo, el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Mi amigo que me estás viendo en esta mañana, la palabra de Dios te está hablando a ti en esta mañana. Y Jesucristo te está pidiendo a ti que abras tu corazón para que Él pueda entrar y pueda morar en tu corazón, para que tú puedas tener esa paz, para que tú puedas tener ese consuelo, para que tú puedas tener ese gozo en tu corazón. Porque hay momentos en la vida del hombre en el cual se siente abatido, en el cual se siente angustiado, se siente que no encuentra salida, se siente preocupado al punto de que ya no haya que hacer. Pero cuando Jesucristo viene a morar a tu corazón, Él te da la paz que el mundo no te puede dar. Él calma la tempestad. Él te da el consuelo. Él te muestra la salida. Él te muestra el camino que debes de tomar. Pero para poder gozar de toda esa paz, de toda esa tranquilidad, debes de permitir que Jesucristo more dentro de tu corazón y permitir que sea la palabra de Dios la que te guíe, la que te alimente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, aparte de ser poderosa, es eficaz en la vida del hombre. Es importante que el hombre permita que la palabra de Dios ejerza, ¿verdad?, en él el alimento que el hombre necesita, la paz que el hombre necesita, y que la palabra de Dios transmita al hombre el propósito por el cual Dios le ha enviado, el propósito por el cual Dios te ha puesto en esta tierra. Lo vas a encontrar aquí en la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca, pero nunca regresa vacía. ¿Por qué? Porque lo leímos al inicio en el libro de Hebreos, que la palabra de Dios es viva. Por lo tanto, cada vez que la palabra de Dios se abre, cada vez que la palabra de Dios se predica, cada vez que la palabra de Dios tú la escuchas, tu fe empieza a avivar, tu fe empieza a crecer, porque la fe, dice la palabra, que viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Isaías lo dijo de diferente manera. En el capítulo número 55 del libro de Isaías, capítulo número 11. Libro de Isaías, capítulo número 55, versículo número 11, dice la palabra del Señor así. Isaías 55, 11. Dice, y será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice el libro de Isaías, el profeta Isaías, hablando la palabra de Dios, y dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Recuerde, cuando la palabra de Dios dice algo es porque se va a cumplir. Cuando la palabra de Dios encuentras una promesa, es porque esa promesa se va a cumplir en tu vida. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, en lo que acabamos de leer, de que será prosperada en aquello para lo cual fue enviada. Y la palabra de Dios que tú estás escuchando en esta mañana, mi amigo, mi hermano, es con un propósito de que tú entiendas, de que tú comprendas, de que no hay nada mejor en la vida del hombre que poder alimentarse de la palabra de Dios día con día. Porque su palabra es constante, porque su palabra es tajante, ¿verdad? Porque su palabra dice de que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dijo el libro de Hebreos, hasta partir el alma y el espíritu,
¿Qué quiere decir eso? De que la palabra de Dios viene a ser como un bisturí de cirujano, que se ocupa para cortar con un filo tal, pero que esa cortadura que el cirujano hace es para sanidad. Y así es la palabra de Dios. Muchas veces quizás tú sientas de que la palabra de Dios te está tocando, te está llegando, te está entrando más allá. Y tú te das cuenta porque dices, esa palabra es para mí. ¿Acaso el pastor conoce mi vida? ¿Alguien le ha contado quizás lo que yo estoy pasando? Y es que nadie le ha contado, sino que es el Espíritu de Dios hablando a tu vida y te está diciendo, yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú estás haciendo, yo sé lo que tú estás sintiendo, yo sé por lo que tú estás pasando. Y quiero decirte algo, es en la palabra de Dios, en la cual tú vas a encontrar la salud, en la cual tú vas a encontrar la medicina que tu alma necesita. El ser humano es así, necesita de sanidad y necesita de sanidad constante. Y sabe, la palabra de Dios, cuando dice de que penetra hasta partir el alma y el espíritu, está diciendo de que la palabra de Dios va a discernir y va a sacar a la luz los secretos más ocultos que tú puedas tener. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando Jesucristo viene a morar a tu corazón, todo aquello malo que había en el corazón del hombre es sacado fuera, es echado fuera. La Biblia es el único libro que trae sabiduría, que trae vida, que trae esperanza para ti y para toda tu familia. Y la vida eterna que la Biblia te enseña y que te enseña el camino que tú debes de seguir para poder obtenerla, está acá. Y el único camino que lleva a obtener salvación y a obtener vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Y eso, ¿verdad? Es lo que tú vas a encontrar aquí en la palabra de Dios. El cristiano no puede alcanzar la madurez espiritual si no se ejercita en el estudio de la palabra de Dios. Para poder crecer espiritualmente, una vez que se ha recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tú debes de ejercitarte constantemente en el estudio de la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente, para ser un guerrero espiritualmente hablando. Cuanto más, ¿verdad?, tú estudies la palabra de Dios, cuando más, ¿verdad?, tú profundices en el estudio de la palabra de Dios, entonces tus sentidos se van a fortalecer para un desarrollo sobrenatural y un conocimiento pleno de lo que es la palabra de Dios, para poder hacer frente a todos los ataques del enemigo, para poder aconsejar a aquel desvalido, para poder llevar palabra de esperanza a aquel que la necesita, para poder ayudar al que está caído, para poder enseñarle el camino a aquel que está en oscuridad. Y eso es lo que la palabra de Dios hace en la vida del hombre, le trae conocimiento. Pero ese conocimiento que la palabra de Dios da no es el conocimiento que se aprende allá en el colegio, en las universidades. Es el conocimiento que el Espíritu Santo de Dios pone en la vida del hombre a través del estudio y el conocimiento de la palabra de Dios para poder gozar de una comunión plena con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos creen hoy en día de que por todo el conocimiento que tienen no necesitan de Jesucristo, que no necesitan de la comunión con el Señor, y otros actúan de una manera religiosa y dicen, no, ¿verdad? Yo hago mi trabajo, yo no le hago mal a nadie, yo soy, ¿verdad?, una persona muy buena y no le ando haciendo daño a nadie. Entonces no necesito de Jesucristo, no necesito de la palabra. En la palabra de Dios nosotros encontramos la historia de una mujer que creyó, ¿verdad?, que tenía todo, pero en realidad le hacía falta algo. La palabra de Dios nos guía a cada uno de nosotros para poder entender cómo debemos de dirigirnos en este mundo. Cómo, ¿verdad?, entender que la palabra de Dios es perfecta. Ya vamos a ver más adelante la historia de esta mujer que les acabo de mencionar. Pero antes, yo quiero que nosotros vayamos al Salmo 19, capítulo número 10. 19, y vamos a leer del versículo número 7. Salmos, capítulo número 19, y vamos a ver cómo el salmista David relaciona la palabra de Dios y cómo él se gozaba y apreciaba la palabra de Dios. En el Salmos, capítulo número 19, versículo número 7, dice la palabra del Señor así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, dice, al sencillo.
Oiga lo que el salmista dice. La ley, o hablando de la palabra de Jehová, dice, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, o sea, la palabra de Jehová, una vez más, es fiel, que hace sabio, dice, al sencillo. Y de eso era lo que estaba hablando hace unos minutos. Que no se trata de la sabiduría humana, se trata de la sabiduría que proviene de Dios. Y esa sabiduría la vamos a encontrar en la palabra de Dios y en la comunión constante que nosotros tengamos día a día con nuestro Señor Jesucristo. El hombre ha perdido aquel sentido de adoración a Dios. Ha perdido aquel sentido de comunión con el Señor. Y hoy más que nunca, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo de angustia en todo el mundo, es cuando más debemos de estar en comunión con el Señor. Es cuando más debemos de estar en adoración con el Señor. Es cuando más debemos de estar en oración constante con nuestro Dios. Porque eso es lo que le da paz al hombre, es lo que vivifica al hombre. Si seguimos leyendo, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y creo de que todos los que somos hijos de Dios no van a dejarme mentir, de que cuando uno vive constantemente en relación, ¿verdad? Y en comunión con el Señor, uno vive contento. ¿Por qué? Porque tiene esperanza, porque es la palabra de Dios la que le trae paz, porque es la palabra de Dios la que hace que el hombre, en medio de la dificultad tan grande que puede estar atravesando, Jesucristo da paz. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la paz que el hombre necesita. Y Jesucristo, ¿verdad?, es el que viene y trae el consuelo al corazón del hombre. Por lo tanto, no hay nada que pueda temer. No hay nada que pueda hacer de que este hombre ande angustiado. Si confía en la palabra de Dios. Si seguimos leyendo, dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables, dice, hablando de la palabra de Dios. Y oiga, qué precioso esto. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Refiriéndose el salmista a la palabra de Dios, dice de que son sus palabras deseables más que el oro. O sea, de que el salmista está diciendo de que la palabra de Dios es tan preciada y es tan valiosa, mucho más que el oro. Más dice que el oro afinado. Y él dice que es más dulce que la miel y que la destila del panal. Por lo tanto, si el salmista está diciendo de que la palabra de Dios es de mucho valor y que cuando nosotros disfrutamos de la comunión con Dios, disfrutamos de la lectura de la palabra de Dios, dice el salmista de que entonces nosotros encontramos esta palabra, dice, más dulce que la miel, que la que destila del panal. Ahora, cuando nosotros disfrutamos de algo que nos gusta, entonces queremos permanecer constantemente, ¿verdad?, en comunión con Dios. Cuando nosotros disfrutamos de la palabra de Dios, queremos permanecer constantemente aprendiendo más y más de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es esencial para tu vida. La palabra de Dios es esencial para la vida del creyente. Aquel que se dice que es creyente, pero no estudia, no se alimenta de la palabra de Dios, entonces no puede decir que es un creyente, no puede decir que es un convertido, no puede decir que es alguien que ha recibido a Jesucristo, porque todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, lo más que quiere constantemente es estar en comunión con el Señor y conocer más de Jesucristo. Y para poder conocer más de Jesucristo, tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque es aquí donde vamos a conocer de Él más. Hoy más que nunca, creo de que debería de haber un hambre y un anhelo de la palabra de Dios. Debería de haber un hambre y un deseo constante del estudio de la palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Muchos se olvidan de la palabra de Dios. Ahora debes de permitir de que la palabra de Dios se posicione en tu vida y que la palabra de Dios llegue a obtener un lugar de preeminencia en tu vida. En primer lugar, debe de estar la palabra de Dios siempre antes que cualquier otra cosa. Y cuando tú le das la preeminencia a la palabra de Dios y a nuestro Señor Jesucristo, entonces tu vida cambia. Entonces tú empiezas a ver la gloria de Dios.
Hoy debemos de recordar en esta mañana las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Mateo capítulo número 4, versículo número 4, cuando Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo dijo estas palabras muy claramente. ¿Por qué? Porque Él conocía de que hay muchas cosas que tienen preeminencia en la vida del hombre que no son la palabra de Dios. Y por eso, ¿verdad? Él está diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, porque hay muchos que viven afanados constantemente. ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué tengo que guardar para mañana? ¿Y qué tengo que hacer esto y aquello? Pero Jesucristo les dice, por eso, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si hay algo más importante que el alimento físico en la vida del hombre en este mundo, es la palabra de Dios. Mi amigo, tú que estás escuchando y has llegado hasta este punto escuchando este mensaje, quiero decirte algo. Debes de permitir que la palabra de Dios sea algo muy especial en tu vida. Y el estudio de la palabra de Dios es el que va a hacer que tú avives tu fe. Primero, tienes que permitir a Jesucristo entrar en tu corazón. Y luego, permitir que sea la palabra de Dios la que te alimente día con día. Muchos hoy en día, a causa de las ocupaciones que tienen, esas ocupaciones constantes, se han olvidado de la verdadera adoración a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo acelerado. Porque vivimos en un mundo en el cual el hombre quiere hacer 2, 3, 4 cosas al mismo tiempo y se olvida de que debe de dedicar un tiempo para el estudio de la palabra de Dios, para alimentarse de la palabra de Dios. Y esas ocupaciones vienen a estorbar esa relación con el Señor. Necesitamos entonces que tú hagas un alto. Tú necesitas hacer un alto en tu vida y darle el lugar de preeminencia que nuestro Señor necesita, ¿verdad? En tu vida, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque las ocupaciones muchas veces están opacando, ¿verdad? Y te están alejando de la comunión con nuestro Dios, de la verdadera adoración a nuestro Dios. Ahora sí, vamos a la historia que les mencioné anteriormente, de esta mujer, la cual sus ocupaciones diarias hacían de que se mantuviera alejada de una comunión con el Señor. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 4. Venga conmigo. Evangelio de Juan, capítulo número 4, versículo número 3 en adelante. Ahí vamos a encontrar la historia de la mujer samaritana que vivía afanada en sus quehaceres y que se había olvidado de tener esa verdadera adoración y una verdadera comunión con Dios, que es lo que se necesita antes de iniciar cualquier actividad. Leemos del versículo número 3 en adelante y dice así: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, hablando de la trayectoria o vida de nuestro Señor Jesucristo. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y dio junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta es lo que nosotros llamamos hoy las 12 del mediodía o la hora del mediodía. Vino, dice, una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras, dice, el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. Esto es lo que pasa
cuando tú descuidas tu comunión con el Señor. Cuando tú descuidas tu comunión con el Señor, no te das cuenta muchas veces que Jesús está delante de ti, que Jesús es el que te está hablando, que Jesús es el que te está llamando, que Jesús está delante de ti con un propósito muy especial para tu vida. Y tú no te das cuenta de que Él es el que está delante de ti. Y esto le pasó a la mujer samaritana. La mujer estaba ahí haciendo sus quehaceres, yendo para llevar agua, y Jesús se le apareció en el camino. Mi amigo, Jesús se ha aparecido en tu camino en este momento y te dice: ábreme la puerta de tu corazón. Jesús está delante de ti, mi hermano, exigiendo de que tú le adores con todo tu corazón, de que te mantengas en comunión con Él, de que le des, ¿verdad?, el lugar que Él necesita en tu vida. Jesucristo le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Jesucristo es el agua viva que todo hombre necesita. Jesucristo es el agua viva que el mundo necesita, constantemente, porque el mundo entero, la humanidad entera, vive en una sed constante que no puede saciar y busca saciar esa sed muchas veces, ¿verdad?, con conocimientos filosóficos, con religiones extremas, con situaciones que no puede cumplir, con religiones que le dicen haz esto, haz aquello, pon aquí, vístete así, camina así, ocupa esto, ocupa aquello. Religiones que hacen, ¿verdad?, que el hombre, en vez de vivir en libertad, viva más esclavizado. Pero Jesucristo le dijo a la mujer: yo soy el agua viva, yo te voy a dar esa agua viva que tú te necesitas. El versículo 11 dice: y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Vea la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 13. Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesucristo es el agua viva. Jesucristo es el agua de vida. Y por eso es que él hace esta comparación y le dice a la mujer: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y Jesucristo estaba diciéndole una realidad. ¿Por qué? Porque tú bebes agua todos los días. Porque yo bebo agua natural todos los días. Y vuelvo a tener sed y vuelvo a tener sed. Pero cuando yo me alimento de la palabra de Dios, cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, entonces tú te vas vivificando, tú vas creciendo, tú te estás alimentando de la palabra de Dios. La mujer le dijo estas palabras: Señor, versículo número 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. La mujer en ese momento, hasta ese punto, todavía no había comprendido la forma espiritual en la cual nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando. Y ella le dijo: yo quiero de esa agua para no venir a sacar aquí agua todos los días. En la cultura judía, era la mujer la que le tocaba siempre hacer los quehaceres de la casa y llevar el agua hasta su casa. Y de seguro que esta mujer estaba pensando de una forma natural. Y cuando Jesucristo le dijo de que si del agua que yo te voy a dar, si tú la bebieras nunca más vas a volver a tener sed, la mujer en ese momento se imaginó: ya no voy a tener que venir a llevar agua a este pozo, porque ya no voy a tener sed. Pero Jesucristo le estaba hablando de una forma espiritual. Y Jesucristo te está hablando a ti en este momento. Y Él lo único que pide
es que tengas tu comunión con Él. ¿Por qué? Porque Él quiere ser el centro de tu vida. Muchas veces quizás el hombre se olvida de lo que Jesucristo le está pidiendo. Jesucristo lo único que quiere es que le demos la gloria, la honra solamente a Él, que le demos la honra en todo momento y que permitamos de que sea Él el centro de nuestras vidas. Nos adelantamos hasta el versículo número 23, ahí donde estamos leyendo, y nuestro Señor Jesucristo dice estas palabras, hablando siempre con la mujer, le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios dice es espíritu, y aquí hay algo muy especial. Cuando la palabra de Dios dice de que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, está diciendo de que tú no tienes que poner tu mirada en nada fijo. Jesucristo no comparte su gloria con nadie. Y es por eso que Jesucristo no permite de que nadie adore ídolos. La palabra dice de que Dios es espíritu y como espíritu tú no lo puedes ver, pero lo puedes sentir, lo puedes disfrutar. Y puedes mantener esa comunión constante con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo de Dios que viene a morar dentro de ti es el que hace de que tú puedas disfrutar de esa comunión con nuestro Padre Celestial. Dice la palabra, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La palabra de Dios es fiel. Y en estos tiempos donde hay tantas cosas, ¿verdad?, que logran robar el tiempo y la atención a los hombres para que no tengan esa verdadera adoración, es cuando tú debes de tener mucho cuidado y no puedes llegar al punto en el cual, ¿verdad?, te apartes de la palabra de Dios. Al punto en el cual tu corazón ya no sienta el deseo de adorar al Padre. Al punto en el cual ya no sientas el deseo de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en tu vida, tiene que estar la adoración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tu corazón debe de anhelar constantemente esa adoración. Tu corazón debe de anhelar constantemente esa comunión con el Señor. Tu corazón debe de anhelar estar en oración con el Señor constantemente. Constantemente debemos de buscar la presencia del Señor. Es triste, ¿verdad? Pero no podemos negar que hay muchas cosas hoy en día que pueden ahogar que su palabra o que la palabra de Dios, ¿verdad?, entre al corazón del hombre. ¿Por qué? Porque hay muchos que viven tan ocupados en sus quehaceres y en sus afanes que se olvidan de que hay alguien, ¿verdad?, que debe de tener el primer lugar y su nombre es Jesucristo. Que hay alguien que debe de tener el primer lugar en tu corazón y es la palabra de Dios. Jesucristo dijo estas palabras allá en Marcos capítulo número 4, versículo número 19. Ya estamos a punto de terminar. Dijo nuestro Señor Jesucristo esto. Pero los afanes, dice, de este siglo, oiga, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Oiga, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Y eso es lo que hace que muchos se aparten del conocimiento de la palabra de Dios. Los afanes de este siglo, los afanes de esta vida, afanados por trabajar desde muy de madrugada hasta muy noche, constantemente, para atesorar riquezas. ¿Y qué va a pasar con esas riquezas? Va a llegar el momento en el cual Jesucristo va a pedirte cuentas. Jesucristo no te ha mandado a hacer riquezas acá en esta tierra. Él te ha puesto con un propósito muy especial y es que tú le entregues tu corazón a Jesucristo. Y luego, cuando tú permites de que sea la palabra de Dios y Jesucristo lo primero en tu vida, entonces todas las bendiciones después van a venir por añadidura. Mas buscad, dice la palabra, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán
por añadidura. No permitas que los afanes de este siglo, no permitas que el engaño de las riquezas y las codicias, ¿verdad?, de otras cosas entren y ahoguen la palabra de Dios. Permite que sea la palabra de Dios lo primero en tu vida y busca, ¿verdad?, atesorar, pero la palabra de Dios en tu corazón. Y eso va a permitir de que tu vida sea una vida fructífera, sea una vida llena, ¿verdad?, de gozo, sea una vida llena de alegría, porque vivimos en un mundo, ¿verdad?, en el cual, donde existe una inmensa cantidad de medios y recreaciones y entretenimientos, que lo único que logra es apartarte de la verdadera comunión con nuestro Señor Jesucristo. No permitas entonces que los afanes de esta vida te aparten del conocimiento y de la adoración verdadera de nuestro Dios. Hoy más que nunca, ¿verdad?, se corre ese peligro de abandonar y poner, ¿verdad?, a un lado la Biblia, de poner a un lado la verdadera adoración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por otras cosas que no son verdad y que nunca van a llenar el vacío que tú tienes en tu corazón, mi amigo, porque el único que puede llenar ese vacío que tú tienes en medio ahora en tu corazón es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso te pido en esta mañana de que tú abras tu corazón a Jesucristo y permitas que sea su palabra la que te llene, que sea la palabra de Dios la que te alimente día con día. La palabra de Dios es esencial, como lo repetí anteriormente, en la vida del creyente. Y es por eso de que en esta mañana quisimos tratar este tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que recordar esta mañana que lo único especial en la vida del hombre es la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo capítulo número 4, versículo número 4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerda esto: el afán, la preocupación, la angustia y todo lo que el hombre pueda mencionar en este día o puede estar pensando, no es algo que valga la pena por dejar la palabra de Dios. Mirad las aves del cielo, dijo nuestro Señor Jesucristo, que no siembran, no hilan, ni cosechan, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros, dijo, más que ellas? Entonces, recordando esa promesa del Señor y sabiendo de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón y eso va a darte vida, eso va a darte paz, eso va a darte gozo, eso va a darte alegría. Hay algo más importante que el alimento físico y es el alimento espiritual y es la palabra de Dios. Esa palabra que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. Y recuerda que la palabra de Dios dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Permite entonces, mi amigo, permite entonces, mi hermano, que la palabra de Dios sea, ¿verdad?, el que te dé ese alimento que necesitas para crecer espiritualmente y que sea nuestro Señor Jesucristo el centro de tu vida. Y no te olvides de algo: la comunión constante con el Señor y esa relación constante con nuestro Señor Jesucristo va a ser lo que haga en tu vida y que haya en tu vida un crecimiento espiritual y que permanezcas en una adoración constante a Dios. El mundo te va a decir, ¿para qué haces eso? Pero Jesucristo dice de que Él necesita adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Recordémonos de estas promesas, recordémonos de estas palabras y adoremos al Señor constantemente con nuestro corazón. Y eso va a traer paz y salud y bienestar para tu vida. Oremos en esta mañana. Bendito Señor y Padre, una vez más te agradecemos, mi Dios, por tu palabra. Una vez más te agradecemos, Señor, porque día a día tú muestras tu misericordia para con cada uno de nosotros. Y gracias por tu palabra que nos has dejado. Gracias porque un día nuestro Señor Jesucristo vino para morir por cada uno de nosotros y darnos esa esperanza de salvación y de vida eterna. Mi Dios, en esta preciosa mañana que tú nos has dado, te pedimos, mi Dios,
de que tú seas el centro de nuestra vida siempre. Y que permitas, mi Dios, que podamos alimentarnos de tu palabra día con día, mi Dios. Y que podamos gozarnos delante de tu presencia, Padre. Y que la comunión que necesitamos, Padre bendito, la podamos encontrar solamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi amigo, tú que me escuchas y que me estás viendo quizás en este momento y que nunca has hecho una decisión por Jesucristo, yo quiero pedirte hoy que tú abras tu corazón a Jesucristo y que esa decisión, ¿verdad?, de recibir a Jesucristo en tu corazón, hoy, ¿verdad?, la tomes como un regalo precioso de salvación. Yo voy a guiarte en una oración en esta mañana y quiero que repitas después de mí. Y di así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Jesús, para que cuando yo muera pueda estar delante de tu presencia. Escribe mi nombre en el libro de la vida y entra a morar en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios por todos los que han recibido a Jesucristo en su corazón en este momento. Yo quisiera orar también un poco más en esta mañana, porque sé de que hay mucha necesidad en este momento. Sé que hay familias que están dolidas. Sé que hay familias que están pasando por dificultades. Sé que hay familias que están pasando por momentos angustiosos en su vida. Yo quiero pedirte, oh Dios, en esta mañana, de que tú seas, Señor, propicio a todas esas familias, mi Dios, que están solicitando tu favor, que están solicitando tu consuelo, mi Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, de una manera muy especial, quiero orar, mi Dios, por nuestro hermano pastor Rigoberto Varela, Padre. Tú conoces la situación, Señor, en la cual él se encuentra, mi Dios, con su salud muy estorbada en este momento. Pero también sé, mi Dios, que tú has estado con él, mi Dios, a cada momento. Y que no lo has dejado solo, Padre Celestial. Te pido en el nombre, Padre bendito, de nuestro Señor Jesucristo, que tú le levantes de esa cama, Señor, en este momento, Padre. Y que la gloria, Señor, de nuestro Señor Jesucristo pueda ver manifestada, oh Padre Celestial, levantando a nuestro hermano, mi Dios, en este momento de esa cama, Padre, fortaleciendo, mi Dios, a su familia, Padre bendito, y que toda la gloria y honra sea solamente para nuestro Señor Jesús, mi Dios. Bendícele, fortalécele, Señor, ayúdale, Señor, y no solamente a él, sino todos aquellos que están en los hospitales en este momento adoleciendo cualquier enfermedad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro, intercedo, mi Dios, por todos aquellos, mi Dios, hermanos, Padre bendito, familias de nuestros hermanos, Padre bendito, amigos que están en este momento, Señor, adoleciendo, Señor, o pasando por un proceso, Padre bendito, de enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Levántalos a todos, Señor, de esa cama, Padre, y sorprende a esos médicos, Padre bendito. Fortalece también a los médicos, Señor. Guía sus manos, oh Dios. Dales la sabiduría que ellos necesitan para poder aplicar el medicamento efectivo, Señor, en cada uno de sus pacientes, Padre. Mi Dios, cuida de la salud de estos médicos, cuida de la salud de las enfermeras, cuida de la salud, Señor, del personal que hace limpieza, Señor. Cuida, Señor, de los vigilantes, oh Padre Celestial. Cuida de todo el personal que están trabajando en los hospitales, mi Dios, a nivel de todo el mundo, Señor, en medio de esta pandemia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Ayúdales. Padre, bendice a cada una de las familias, mi Dios, nuestra iglesia. Bendíceles, Señor, y fortalécelos. Haz una coraza, Señor, alrededor de ellos, Padre. Tu palabra dice, mi Dios, que tú eres escudo alrededor de nosotros, Padre bendito. Tu palabra también dice, Señor, que caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, Señor, mas a ti, Señor, no llegará. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, haz que esa promesa sea una realidad en la vida de todos tus hijos, Señor, guardándoles y protegiéndoles, Señor, de todo peligro y de todo mal. Padre, en tus manos nos encomendamos en esta mañana para que tú tengas cuidado de nosotros. Y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por este momento de comunión que hemos tenido. ¿Sabes? No hay nada mejor en esta vida que estar en comunión directa con nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos alguien que intercede por nosotros y su nombre es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Búscale a Él en todo momento y Él no te va a defraudar.
Mantengámonos en comunión directa con el Señor, mantengámonos en adoración constante en el Señor, y solamente así vamos a poder obtener esa paz que el mundo no te puede dar. Gracias por habernos sintonizado en esta mañana. Como siempre, recuerda, si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, compártela, para que pueda llegar, ¿verdad?, esta bendición a todo el mundo. Gracias por la palabra del Señor. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes a la distancia. Pronto, en el nombre de Cristo Jesús, estaremos reunidos nuevamente como el pueblo de Dios que somos. Que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos en la próxima.